aman a pesar de no haberlo visto y, aunque no lo vean ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Buenos días, hermanos, son todos bienvenidos al culto de adoración de la iglesia y de Tecla. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en él confía, de él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Y vamos a nuestro primer tiempo de alabanza. Vamos a reunirnos una vez más, un domingo más, en presencia de nuestro Dios. Los invito a que, ya nos pusimos en pie, pero los invito a que alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, mis hermanos. El Señor es la vid verdadera. Si nosotros nos quitamos de Él, entonces no podemos hacer nada, dice la palabra de Dios. Así que cantemos, mis hermanos, la vid verdadera. Vamos a decir de arriba,
Dios. Y sigamos cantando, mis hermanos, este canto precioso, te bendeciré. Dice: en la tierra de plenitud, haya sombra o oscuridad, haya bendición. Nosotros adoramos a nuestro Señor y bendecimos su nombre. Así que les invito a alzar nuestras voces y nuestro corazón a nuestro Señor con este canto. Bendito sea tu nombre, Señor.
motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Demos paso a nuestro pastor. Pues qué gusto, mis hermanos, estar juntos nuevamente estudiando esta porción inicial del Apocalipsis, del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que dictó para que un ángel se la llevara a Juan y Juan la transmitiera. Pero es nuestro Señor Jesucristo directamente el que está dirigiéndose, y es nuestro Señor Jesucristo el que está presentándose y el que está mostrándose. En Orel le llamaron cartas a la serie, ¿verdad? Le dicen de parte de Jesús para ustedes. Así que es lo mismo, es de parte de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Aquí le llamamos a la serie Una iglesia conforme al corazón de Cristo, porque el Señor está viendo lo bueno, lo malo y lo feo de las iglesias y exhortando para que estas 7 iglesias de Asia pues puedan ser conforme a su corazón. Vamos a ver el mapa. Fíjense, ahí está el mapita, ahí lo van a ver, el mapita. Ahí está una isla chiquitita ahí en el mar, se llama Patmos. Ahí es donde estaba Juan preso, donde estuvo Juan, el anciano Juan, ya en medio, aquí en el mar. Sí, la isla de Patmos. Y bueno, Juan está ahí enfrentito a la costa en esa isla. Juan anciano, Juan quemado en su cuerpo, Juan el discípulo amado, aquel que se había recostado en el regazo del Señor, ya carente de fuerzas, había milagrosamente salvado a su vida porque había sido quemado, y allí estaba, allí vivía, estaba preso, estaba ahí detenido en una pequeña isla, y en su corazón pastoral les escribe a esas 7 iglesias. Está chiquito el mapa, pero es una especie de círculo, ¿verdad? Tenemos primero a la iglesia de Éfeso y después tenemos a la isla de Esmirna, y después vamos a tener en forma descendente. Es así como escribieron las cartas. Él pensó en Éfeso porque era la entradita de Patmos, y después Esmirna, y luego se fue con las otras 5 iglesias como si fueran un círculo. Así que Juan pues está en la prisión en Patmos. Sus pensamientos giran alrededor de estas 7 iglesias, y Esmirna pues es la siguiente ciudad en este viaje circular en las iglesias de Asia Menor. ¿Dónde está eso ahorita en nuestra actualidad? En Turquía. Turquía es donde se encuentran estas iglesias, y es bonito. Actualmente Esmirna se llama es la tercera ciudad más grande de Turquía, 68 kilómetros de Éfeso, y en términos de población, todavía en Esmirna hay población cristiana, en un país mayoritariamente musulmán. Casi el 99% de la población es musulmana, pero hay un reducto, hay un remanente fiel en Izmir, como ahora se llama esta ciudad. Así que fíjense qué interesante. ¿Cuál era lo que el Señor le pedía a Éfeso? Regresa a tu primer amor. Y Esmirna le dice: vas a padecer, vas a sufrir más de lo que has sufrido. Y eso ha sucedido en la iglesia, fíjense, en la iglesia de nuestro Señor. Una iglesia perseguida, una iglesia rechazada, una iglesia acosada, una iglesia que sufre tribulación, crece más que una iglesia a la que se le va el primer amor. Ok, tenemos la introducción, ¿verdad? Vamos a escuchar esta introducción, después oramos y después nos vamos con las enseñanzas. En el pasaje que nos ocupa, el Señor le escribe a la iglesia cristiana de la ciudad de Esmirna, hoy una ciudad de Turquía. Su población era rica y culta.
Se trataba de una ciudad muy importante y sobresaliente en el imperio. Sus habitantes se creían paisanos de Homero, el gran poeta griego. De hecho, tenían un monumento a dicho personaje, Homerión. En Esmirna había muchas construcciones espléndidas, entre ellas un templo a la diosa Roma. Tenía biblioteca pública, estadio de atletismo, un odeón o templo de la música donde se acostumbraban conciertos. Tenía templos de Apolo, Afrodita, Cibeles, Zeus y Némesis, y una cosa relevante, tenían una colonia de judíos que hacían la vida imposible a los cristianos de la iglesia del lugar. Era una ciudad pagana por excelencia, pero con un orgullo de belleza cultural, religión y arte. La iglesia del lugar era fiel, pero debían seguirlo siendo a pesar del inminente endurecimiento de la persecución. Será por eso que el pasaje que hoy nos ocupa nos confronta con una gran verdad. La iglesia cristiana tiene una gran riqueza, pero esta riqueza no siempre es reconocida por los creyentes y por tal razón algunos viven como pobres en vez de sentirse ricos. Cuando el Señor describe a esta iglesia, describe el perfil normal de una congregación. Debemos vernos en ese espejo y después considerar la riqueza más excelsa que podemos. Leamos el texto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2 del 8 al 11. El lenguaje que utiliza la carta incluye símbolos que se relacionan con las condiciones de la ciudad y su gente. El Señor los usó para dar una enseñanza a su iglesia. He aquí algunos. La ciudad Fénix. Los habitantes de Esmirna se sentían orgullosos de su historia de resurgimiento. En el pasado, la ciudad había sido saqueada por un ejército enemigo y había sido reducida a un grupo de aldeas independiente, y así permaneció durante 400 años hasta que un gobernador llamado Lisímaco la reedificó con un perfecto y bien trazado plan, y por esa razón era una ciudad hermosa, ordenada y llena de lujos. Es interesante que a la iglesia de ese lugar el Señor se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. La ciudad rica. El comercio y su situación geográfica le daban una gran oportunidad de crecimiento económico. La gente de Esmirna era gente rica. Por otro lado, es probable que los cristianos perseguidos habían sufrido una persecución que incluía la confiscación de sus bienes, y esto los había convertido en gente desposeída, es decir, pobres. Por eso es que el Señor les dice: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La ciudad religiosa. En medio de todo el paganismo, la idolatría y la mezcla de todo tipo de dioses y rituales religiosos, había una colonia de judíos que vivían integrados plenamente a la sociedad sin problema alguno. De hecho, se sabe que ellos habían dado una gran cantidad de recursos económicos para dar mantenimiento a los edificios públicos. Y es por eso que el Señor dice: blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. La ciudad corona. Por su belleza arquitectónica, Esmirna era llamada flor de belleza o corona, porque sus edificios centrales podían verse desde su entrada, como una guirnalda que la coronaba esplendorosamente. Y es interesante que el Señor les dice a los cristianos que la habitan: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor alaba a una iglesia sobresaliente, una iglesia para la que no tiene un reproche severo, y a través de ella nos enseña en dónde se encuentra la verdadera riqueza de la fe cristiana. Leamos la carta del que nos escribe: querida iglesia, y descubramos la riqueza de nuestra fe. Suena bien bonito, pero vamos a orar, vamos a ver qué nos dice el Señor. Porque estas cartas, aunque son dirigidas a las 7 iglesias y cada una con su peculiaridad, iban a ser leídas por todas las iglesias, iban a ser leídas en la posteridad para todos nosotros. Oremos. Señor mi Dios, gracias te damos por tu palabra bendita,
Gracias te damos porque encontramos exhortación, reprensión, como Padre amoroso. Quieres que vivamos de una manera diferente a como vive el mundo y quieres que esos valores se noten, Padre bendito. Quieres que vivamos conforme a tu voluntad y es la mayor bendición caminar tu camino y tu senda. Te pedimos que nos hables hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, bueno, fíjense qué bonito recorrido vemos ahí, ¿verdad? Qué hermoso recorrido vemos ahí. Y hay peculiaridades que tenemos que checar también, bien, hacer un poquito más de énfasis a lo que nos hace esta introducción. Les decía yo, el cristianismo de las ciudades en gran medida, en la actualidad, de una variedad ortodoxa occidental. Todo tiene que ver con la historia, fíjense, con la iglesia primitiva, y después, cuando viajan a Constantinopla y se rompe el imperio romano, se forman dos iglesias, una en Roma y la otra ortodoxa oriental, que es la que predomina actualmente. Tenemos expresiones de esta iglesia muy grandes en Rusia, por ejemplo. Todo es de la ortodoxia. Y también en Grecia, en la actualidad, hay hasta un patriarca así similar al papado de la iglesia romana, pero es un patriarca ortodoxo, que tiene para ellos en su estructura el mismo nivel. Pero bueno, nosotros no tenemos una estructura piramidal de funcionamiento así, porque para nosotros la máxima autoridad es Cristo mismo, es la cabeza de nuestra iglesia. Pero es interesante ver esto y cómo después de 2000 años todavía hay cristianos, aunque sean de esta rama ortodoxa oriental, pero hay gente que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Así que uno puede dar alegría y dar gracias a Dios. Efectivamente, la ciudad fue destruida en el siglo VI por los lidios y 400 años quedó ahí abandonada. Y fue interesante porque bajo las órdenes de Alejandro Magno la reconstruyen, pero qué interesante, no sé si alguien conozca Jerez en Zacatecas. Está preciosa la ciudad, está bien trazada, está bien bonita, las calles así, no hay calles chuecas, no es que de uno de repente se ponga en un callejón o que a una calle no lleve a ningún lado. Es una ciudad bien bonita, Jerez. Lástima que está sometida ahorita por la maldad, ¿verdad? Pero es una ciudad preciosa, todas las casitas blancas. Así dijeron, vamos a reconstruir Esmirna, pero bien trazada, avenidas anchas, con camillones, con árboles, plazas públicas, un estadio, eso que ustedes vieron, que es así como redondito, ese se llama anfiteatro. Anfiteatro quiere decir que se puede mirar desde cualquier lado. Y ahí pues había representaciones de obras de teatro de los griegos, pero había también disertaciones filosóficas. Así que era una plaza pública, había biblioteca y era una ciudad muy rica, muy rica. De verdad era una ciudad bella. Llegaba uno por mar y al fondo se veía una colina. Sigues avanzando, vamos a ver imágenes. Sí, vamos a ver una colina y toda verde y enfrente del mar y como marco a las inmensas construcciones. Sí, vamos a ver. Ay, miren qué chulada. Ahorita nos regresamos a las otras. Sí, a las inmensas construcciones. Es en como era antes, si le regresas, en la actualidad. ¿A poco no dan ganas de ir? ¿Sí, verdad? Como que uno dice, quiero ir. Y bueno, déjenme decirles que ahorita en la actualidad, con la guerra que hay en Medio Oriente, mucha gente que pensaba viajar hacia allá ha volteado hacia Turquía para viajar. Entonces sería interesantísimo, pues nos perderíamos el gozo de caminar, por ejemplo, si se iba a la Palestina por donde caminó el Señor. Pero aquí interesante sería ir a ver dónde estaban las iglesias primitivas, ahí donde Pablo fundó iglesias, ahí donde Juan estaba preocupado. Sería interesantísimo, ¿no? Estaba ese monumento a Homero y el comercio era grande, era una ciudad rica, era un pueblo además inmensamente patriótico, es decir, estaban orgullosos de sí mismos,
y tenían pues el asunto que se habían vuelto leales al emperador, a Roma. O sea, ellos no eran romanos, pero llegaron a un acuerdo, a una conjunción en donde, bueno, pues vamos a... Los romanos les dejaban que tuvieran su propio estilo de gobierno y ellos, pues felices. De incluso tanto que fue en Esmirna donde se empezó a pensar en el César, en el emperador, como Dios. Fíjense, qué interesante. Y esto antes de que naciera Cristo. Esa era esa ciudad llena de orgullo, llena de honor terrenal. Y en esa ciudad, fíjense, ordenada, limpia, culta, llegan los cristianos y dicen, qué difícil iba a ser crecer allí, como cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos otros valores los cristianos. Porque no necesariamente tenemos los valores del mundo, si quieres regresar. Ese es el texto que ya leímos. ¿Sí? ¿Y cómo le vamos a llamar este sermón? Eres rico. O sea, dentro de todas las pobrezas, eres rico. ¿Qué sucedía entonces? ¿Qué sucedía? Fíjense lo feo, ¿eh? No había duda que esta pequeña iglesia comenzara a ser despreciada, criticada y perseguida. ¿Por qué razón? Por celos, por envidia, por conveniencia política. ¿Sí? Y eso era lo que sucedía. Nos digamos en el sufrimiento. ¿Qué causó el sufrimiento de la iglesia de Esmirna? Si aparentemente todo está bien, aparentemente no hay razón para que esto ocurra. Hemos pensado a través de la historia en el antisemitismo de los cristianos. Pobrecitos, los persiguieron en el Holocausto, los han perseguido en la historia, etcétera, etcétera. Pero poco hemos meditado en el anticristianismo de los semitas. Y en la actualidad, por eso no debe haber esa confusión, ¿verdad? El pueblo de Dios somos quienes hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque si alguien ha acosado a los cristianos durante mucho tiempo, pues fue precisamente el pueblo judío. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón esto? Una cosa bien sencilla. Nos consideran diferentes. Así de sencillo. Nadie ataca a sus iguales. Nadie ataca a sus iguales. Atacan al diferente, al distinto, al que propone cosas que pueden trastocar el orden de las cosas. Atacan a aquellos que pueden poner en peligro lo que les he estado comentando en semanas previas, el status quo, el estatus de las cosas. Esos son los peligrosos. Esos son los peligrosos. ¿Y de qué acusaban los judíos a los cristianos? Estos no son patriotas. Estos no. Oigan, les daban permiso a los judíos de no adorar al emperador. ¿En qué les afectaba que otro grupo no lo hiciera? No, ellos querían la exclusividad. Era la envidia. Entonces iban y acusaban con los romanos a los cristianos de que no eran patriotas. ¿Sí? Los cristianos tenían que dar buen testimonio, o sea, respetaban al emperador, pero no lo adoraban. ¿Ok? Eran buenos ciudadanos porque no podían estar infringiendo la ley. No eran criminales, pero había una cosa que nunca iban a hacer: adorar al César, inclinarse y adorar al César. Y entonces de ahí fueron precisamente el grupo de judíos que estaba bien incrustado en esa sociedad, que estaba acostumbrado a eso, que habían entrado al engranaje social de esa provincia, eran ricos, que aportaban recursos económicos para el mantenimiento de la ciudad, los que iban a azuzar a los romanos para que persiguieran a los cristianos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, nuestra realidad actual. ¿Ok? Pensemos qué ha sucedido. Eres rico, y esa imagen guárdala porque la vamos a tener hasta el final, también. Todo eso era lo que estaba sucediendo. El peor sufrimiento de los cristianos provino de los judíos. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo?
¿Quiénes lo aprendieron? ¿Quiénes decidieron su martirio y su muerte, su crucifixión? Es más, hasta Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Dijo, yo no encuentro nada y no me hagan responsable. Así que fue el Sanedrín y fue la estructura religiosa de los judíos en aquel entonces, ¿verdad? Los que generaron esto. No había nadie que odiara más a los cristianos que los judíos, y nadie les causaba más problemas. Y si revisamos el libro de los Hechos, Pablo estuvo en prisión, fue golpeado, fue apedreado, no por culpa de los romanos, sino porque los judíos echaron a los romanos sobre él. Incluso hasta dijo, oigan, después de ser azotado, soy ciudadano romano. Él había comprado su ciudadanía. Y entonces espantaron a aquellos. ¿Cómo es posible? Apelo a la justicia del César, y como ciudadano romano lo tuvieron que trasladar para que fuera el César el que decidiera su destino. Pero si por los judíos hubieran sido, lo hubieran matado antes, ¿no? ¿Qué lo salvó? Primero, pues la voluntad de Dios para tenerlo ahí, el más prolífico escritor del Nuevo Testamento, pero también pues usó eso de la ciudadanía romana para salvarlo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, pensemos en nuestra ciudad, en los sucesos de estos días. ¿A quién han atacado? A los que consideran diferentes. ¿A quién han atacado? A los que consideran peligrosos. ¿A quién han atacado? A quienes consideran que afean la ciudad. ¿A quién han atacado? A los que dicen que no nacieron aquí, que por lo tanto no tienen derecho a trabajar aquí. Entonces dice uno, híjole, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? ¿Qué sucedía también allá en Esmirna? Había orgullo, era el orgullo de Asia. Y cerca del año 25 de nuestra era ganó la distinción de levantar un templo al emperador Tiberio. Y en ella se hacía el culto al emperador cada año. Y los habitantes quemaban incienso al gusto del emperador y decían, César es el Señor. Y era un acto más bien político, más bien de la estructura social que religioso. Pero la mayoría de los cristianos se negaban a hacerlo y también por eso eran perseguidos. Así que había un grupo selecto para adorar al César. Eran los, ¿me acuerdo que sigue? Eran un grupo selecto que tenían permiso especial para no adorar al César. Eran los judíos y eran muy celosos de esto y no querían perder ese exclusivo privilegio. Y ahora otro grupo, los cristianos, les disputaban la posibilidad de negarse a adorar al César, los cristianos. Así que los judíos denunciaron a los cristianos entre los romanos y les hicieron la vida intolerable. En el contexto se encontraba la iglesia de Esmirna cuando fue escrita esta carta por el mismo Señor. Así que en eso estaban. Pero ¿qué sucede? Les he estado platicando también de una iglesia que hemos tenido conocimiento en el estado de Hidalgo, acosada. ¿Por quién? Por otro grupo religioso predominante. ¿Es el Estado, es el gobierno quienes no les deja reunirse? No, es otro grupo religioso, para que vean que se repite el asunto. ¿Y qué sucede con estos hermanos en la fe? Iglesia Bautista en el estado de Hidalgo, aquí cerquita, no pueden trabajar, le han quitado sus cosechas, les han perforado sus tinacos, no les dejan que llegue el agua y están refugiados. Son cerca de 180 hermanos en una escuela, custodiados por el gobierno, porque si no los agreden, se dan cuenta las circunstancias tan similares. Y podemos entonces pensar que estos hermanos del estado de Hidalgo están en pobreza, están en miseria, no tienen manera de ganarse la vida, están acosados, están cercados y están perseguidos como lo estaban los hermanos de la iglesia de Esmirna. Y se imaginan que en esas circunstancias el Señor les diga, son ricos. Pareciera disruptivo, pareciera que nuestra mente hace, ¿verdad? Oye, estoy perseguido, estoy pobre, estoy acosado, no tengo comida, no tengo seguridad, no tengo nada. Y me dices que soy rico.
está diciendo. Son ricos. Entonces, bueno, vemos que estas son las tres enseñanzas, solo se ataca a los diferentes. El Señor les dice, las cosas están mal, pero ¿qué creen? Estarán peor. Para aquellos que dicen que paren de sufrir y que no venimos a sufrir y que las cosas de este mundo es la ganancia que vamos a tener si nos convertimos, no. El Señor les dice, las cosas están mal, pero van a estar peor. Pero no temas. Y finalmente, la petición de ser fiel hasta la muerte. ¿Ok? Pásame la que sigue. Entonces, miren, pongámosle el color que quieran, pongámosle el nombre que quieran y analicemos las circunstancias que quieran. Pero si A es igual a B y B igual a A, no se van a atacar entre ellos. Aquí podemos ver a los romanos y a los judíos en una mezcolanza que le daba paz y orden a Esmirna. Pero aparece un grupo distinto. Y entonces A ataca a C, B ataca a C. Y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues se unen para perseguir a C, a atacar a C. Y aquí C, con todo propósito, son los cristianos. Con todo propósito son los cristianos. Así que vemos eso y podemos pensar qué injusticia, ¿no? Qué injusticia. Qué bárbaros, qué injustos son. Pues sí, pero estaban asociados para llevar a esta iglesia a condiciones de miseria y de pobreza. No podían comerciar, no podían vender sus productos, ni podían comprar las cosas. Les habían despojado de sus bienes, les habían quitado lo que tenían y por eso estaban en esa condición de miseria. Pero el Señor escribe esta carta y la escribe como escribió las otras, con una estructura específica. Lo primero es, pues, identificar a quién va, ¿no? Dice al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Los líderes, los maestros, los pastores, todos aquellos que estaban trabajando para la expansión del reino, y también las ovejas, que son el candelero. Así que no queda duda, el Señor dice, les escribo a ustedes, y después se identifica quién escribe, y no queda duda quién es el alfa y el omega, Cristo. Quién es el primero y el último, Cristo. Quién es el que estuvo muerto y vivió, Cristo. Así que no queda duda de quién es el que está escribiendo la carta. No queda duda. Y se presenta de una manera como se presentó el Padre ante Moisés, que le dijo, Moisés, ¿y quién le dijo que me envió? Yo soy el que envió. Así Cristo se presenta ahora. Yo soy el primero y el último, yo soy el que estuvo muerto, yo soy el que vivió y yo soy el que te dice estas cosas. Así que nos está hablando de la divinidad de Cristo, de la eternidad de Cristo, del poder de Cristo. Y en esta primera presentación, del primer consuelo que puede recibir la iglesia de Esmirna, es Cristo quien les conoce y quien les ve. Así que es precioso, ¿no? Apocalipsis 1, 17 y 18, recuerden ustedes que así se presenta el Señor en el primer capítulo y lo repite. ¿Qué nos dice en el 17 y el 18? Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí sus manos de derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que imagínense al anciano Juan, al que estaba en el regazo de él, al que seguramente le acariciaba los cabellos con sus manos, y después, muchos años después, 60 años después, le dice, aquí estoy, y le pone su mano derecha, lo siente nuevamente. Así que para Juan no hay duda quién es, esa mano ya la sintió, ¿ok? Y después dice, he experimentado la muerte y puedo pensar
que Juan fue el único de los discípulos que no huyó en el momento de la crucifixión. Allí estaba, una de las 7 palabras fue: he ahí tu madre y he ahí tu hijo. Y era Juan el que estaba ahí. Y ahora le dice: estoy vivo, estoy aquí y viviré por los siglos de los siglos. Y Juan seguramente no le quedó duda, ¿no? Nos muestra la omnipresencia, nos muestra todo. Y después, un yo conozco. Y un yo conozco que no es acusador. Porque a veces cuando nos gana el pecado, dice: oye, yo conozco tus pecados. Ay, Dios mío, ya me empiezo a tronar los dedos, ¿verdad? Yo conozco tus errores. Yo conozco tus defectos. Yo conozco tus debilidades. Sí, pero nuestro Dios de amor, a pesar de conocer eso, piensa que valemos la pena y nos ama. Ese yo conozco es: estoy presente, estoy contigo, estoy caminando este camino junto a ti. Ese yo conozco es: soy tu fortaleza. Ese yo conozco es: estoy contigo en medio de esta persecución. Y ese yo conozco es también que tú eres rico porque yo estoy contigo, les dice Cristo. Esa es la riqueza de la iglesia de Esmirna. Podrán estar sin comer, pero tienen a Cristo. Podrán ser perseguidos, encarcelados, podrán ser sometidos, podrán tener tribulaciones, problemas, pero son ricos porque tienen a Cristo. Y esa es la mayor riqueza a la que podemos aspirar, mis queridos hermanos. La fortaleza de Cristo. Y después, en la estructura de las cartas señala la situación de las iglesias y lo que está provocando. Los judíos tenían una especial animadversión por los cristianos. Gozaban de los privilegios romanos, como no ser obligados a rendir pleitesía al emperador, pero ellos deseaban que este privilegio les fuera exclusivo. Yo me acuerdo, y éramos bien maldosos de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, íbamos, por ejemplo, a una fiesta y nos poníamos de acuerdo antes, ¿no? Así que si alguien, por ejemplo, tiraba un vaso, automáticamente los otros 7 u 8 que íbamos con él, lo señalábamos, aunque no hubiera sido. Y para penarlo, porque así le hacíamos, era rotativo, la siguiente semana le tocaba a otro, pero así le hacíamos. Entonces, y me acuerdo de un amigo, Daniel también de nombre, decía: ya no te da pena, ya tiraste el vaso, ¿no? Y había sido el otro, le ponían todos los colores, pero era la manera en que bromeábamos. Los judíos lo estaban haciendo, aunque no era de broma, ¿verdad? Ellos no adoraban al César y decían: miren, estos son rebeldes, miren, estos no quieren adorar al César, miren, no, qué bárbaros son, de lo peor, y ya me imaginando, no, pues si no adoran al César, al rato van a complotar contra el imperio, se van a organizar y van a ser guerrilleros y van a tirar todo esto, ¿no? Así que es lo que estaba sucediendo. ¿Y cómo respondían los romanos? Pues si los judíos aportaban para el mantenimiento de las cosas y tenían sus valores similares, pues no los atacaban. Era A y B contra C. ¿Ok? Entonces esa era la característica. Ese grupo religioso añejo ya establecido en la sociedad de Esmirna era el que tenía un buen nivel social, un buen nivel económico, y por lo tanto se regodeaba de la presión sobre los cristianos. ¿Sí? Se regodeaba, estaban felices. Oigan, pero qué riqueza también tenía la iglesia. Y eso es una enseñanza que nos debe dejar para nuestra actualidad. Si nosotros nos acomodamos a los valores del mundo, mis hermanos, no vamos a causar incomodidad a nadie. Si nosotros no predicamos contra el pecado, van a decir: qué chula iglesia. Si nosotros no señalamos que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios y decimos: vivan como quieran, al fin que el alma es lo que se salva, que es lo que es el gnosticismo, el cuerpo puede hacer lo que quiera. No, hombre, pues se llenaría todo, ¿verdad? Pero no, esa no es nuestra riqueza es Cristo. Y nos acomodamos a los valores del mundo. Puede ser que en ese acomodo a los valores del mundo dejemos de incomodar y podamos tener
un crecimiento explosivo como ha sucedido con agrupaciones religiosas nacidas hace apenas decenas de años en Brasil, por ejemplo, que han tenido un crecimiento explosivo. Las vemos por todos lados, con un poder económico enorme, con estudios de televisión propios, con tiempo en aire de televisión. ¿Por qué? ¿Por qué se prohíbe hablar de Cristo y ellos tienen horas de tiempo aire? Porque se han amoldado a los valores del mundo, porque no incomoda su doctrina, porque su beneficio es mundano, como el que lícitamente pueden tener empresarios. Pero un empresario pues dice: hago mi empresa y el fin de mi empresa es ganar dinero, y es lícito, pero no es lícito cuando se utiliza el nombre de Cristo para ese mismo fin, ganar dinero. Podemos ver entonces cómo podemos estar camuflajeados en la mundanalidad y ni nos notan. Y así que aunque seamos una comunidad pequeña, ¿qué creen? Nos está llamando el Señor a trastornar el mundo, a transformar el mundo, a incomodarnos con los valores mundanos, a que predominen los valores de Cristo y a sentirnos ricos en ello. ¿Qué sucedía? Pásame lo que sigue. ¿Sí? En el libro de los Hechos, la 17, en la segunda parte del versículo 6 del capítulo 17, ¿qué decían? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oigan, qué bendición si trastornamos el mundo entero y sus valores, ¿no? No solamente nosotros como un brazo de una iglesia más grande, sino la iglesia en general de Cristo. Tenemos que transformar el mundo entero para que se refieran a estos. Oigan, pues estábamos re bien, hombre, aquí regodeándonos en el pecado, ¿verdad? Estábamos súper bien. Me imagino así como los cochinitos revolcándose en el lodo para refrescarse. Ellos no lo hacen por sucios, sino para refrescarse. Pero ¿cómo nos vemos todos sucios? Pues déjalos también contentos ahí retosando en el pecado, en el lodo. Pero viene alguien a trastornar el mundo y entonces sí se le viene el mundo encima. Y es un reto importante que dice el Señor. Están en tribulación, están en aflicción, están en angustia, están en sufrimiento, están en verdadera miseria, y sin embargo le dice: eres rico. Cuando habla de pobreza en griego, eso es la palabra que se utiliza cuando están empobrecidos hasta la miseria. Y después viene el reto: ¿cuántos de nosotros podíamos mantenernos fieles cuando hemos perdido todo? A veces es más sencillo, ¿verdad? Cuando algo ocurre en nuestra vida, decimos: me alejo de Dios y blasfemo de Dios y reniego de mi fe. Al fin no hice lo que yo quería. Y no, a lo que está llamando esto es a la fidelidad en medio de la tribulación, a la fidelidad en medio de la pobreza, a la fidelidad en medio de la persecución. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir como Job? Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Me dio y me quitó y lo sigo adorando y alabando. Así que con Cristo eran ricos espiritualmente. La persecución, la opresión le causaron severísima pobreza. Y muchas puertas se cerraron para ellos. Las personas no querían venderles ni comprarles los productos, los calumniaban, incitaban a la población contra la comunidad cristiana. ¿De qué otra cosa los acusaban? De caníbales, ¿sí sabían eso? Los acusaban de canibalismo, porque decían en la celebración de la Santa Cena: vamos a comer el cuerpo de Cristo y a beber su sangre. Y decían: son caníbales. Así que los calumniaban. ¿De qué otra cosa los acusaban? De prácticas sexuales grupales inapropiadas, porque a sus cultos les llamaban fiestas de amor. Pero era un amor fraternal, un amor de agape. Oigan, y tenían autoridad moral para criticarlos. Pues no habíamos visto en la iglesia de Éfeso el templo a Diana, las sacerdotisas y las orgías que hacían en honor a esa diosa. Entonces, ¿por qué a ellos sí los acusaban y entonces sí los perseguían? Se dan cuenta de esa doble moral, se dan cuenta de eso. Las palabras del Señor son duras, son duras contra los judíos.
La blasfemia de los que dicen ser judíos, estaba hablando de acusaciones falsas, de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Tómala. Bravísimo el asunto, bravísimo el asunto. No había ninguna otra agrupación religiosa que llamara a sus lugares de reunión sinagoga. Así que era la pedrada pura, fuerte, y como dice el paz, directa y a la cara, ¿no? Así. ¿Y por qué? ¿Por qué habla del enemigo el Señor? Porque era piedra de tropiezo, porque estaban estorbando los planes de la iglesia de Cristo, porque estaban haciendo todo lo posible por estorbar el crecimiento de la iglesia. Yo creo que tenían ellos la esperanza de que cuando vinieran las cosas peores renunciaran a su fe y regresaran al judaísmo. Y claro, es una situación difícil, ¿no? Y la palabra es dura, la palabra es difícil, pero oiga, esto no debe ser utilizado para el antisemitismo. Eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Y eso también trastoca el mundo, porque luego dice uno, no, pues sí da coraje, ¿no? Sí da coraje, sí tengo que responder de alguna manera, sí, pero la respuesta que el Señor quiere es, ora por tus enemigos, ama a tus enemigos. Y se dan cuenta que eso también nos hace explotar así en nuestra mente. ¿Cómo es posible? No, pues ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque ese es el valor superior del cristianismo. Porque si no viviríamos conforme a los valores del mundo. Quiero a los que me quieren y a los que no, voy sobre de ellos. No se vale. No es lo que quiere el Señor. ¿Sí? Todo era intentar sabotear la iglesia, sabotear el plan de Dios, sabotear la expansión del reino. Así que no queda duda para quienes estaban trabajando. Por eso les dice así de duros. Vamos a la que sigue. La que sigue, por favor. Y luego les dice, si las cosas están feas, pues vienen peor. No tengan ningún temor de las cosas que has padecido. Hasta ahí vamos, ¿verdad? He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Todavía les está avisando. Son perseguidos, son atribulados, están en miseria, están bloqueados económicamente, están bloqueados socialmente, y todavía les dice, y todavía algunos van a ir a prisión. Todavía. Pero le dice un sentido a esto. ¿Para qué estamos sometidos a las pruebas, al dolor, a las tribulaciones? Para ser probados. Nosotros, nuestra fe, para ser probada nuestra fe. Y les dice, tendrán tribulación por 10 días. El Señor les anuncia, no solo padecerán lo que han venido sufriendo, va a ponerse peor. Hay un recrudecimiento. Por eso les anuncia las cosas que vendrán a futuro. Habrán que padecer este encarcelamiento, y precisamente es el enemigo el que hace propicio que la gente de la iglesia de Esmirna termine en prisión. Sí, fíjense. Y perdón que regrese al tema actual, pero ayer me dio mucho coraje que dijeran que habían encarcelado a 4 personas por el delito de llamar a manifestarse. Están atribulados estos amigos, y hay que irles a predicar de la palabra de Dios. Finalmente, la fe debe ser probada, así en medio de tribulaciones. La fe no se prueba en medio de la bonanza. Hay gente que le va muy bien en otros aspectos, económicos, sociales, hay poder, hay enriquecimiento, a veces lícito, a veces no lícito, y dicen, no me falta nada. Y dicen, no les falta ni Dios. Dicen ellos. Pero en esas circunstancias se alejan de Dios. En esas circunstancias su fe no está sacando palomita. Incluso los que se dicen cristianos y se alejan, pues podemos cuestionar si en algún momento de verdad entregaron su vida al Señor. Porque toda la honra y toda la gloria debe ser para Él. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios. Todo lo que soy me lo ha dado Dios. Y cuando lo que me da son tribulaciones, problemas, persecución, miseria, también es para la gloria de Dios. Porque en esos casos, cuando estoy sometido a circunstancias difíciles, cuando mi entorno
hace que mi capacidad de resistencia, que mi paciencia caiga en ese momento. Lo que necesito para que mi fe sea probada es abrazarme más a Dios. Me acosan en lo laboral, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo manera de acabar el mes. Hermano, arrodíllese. Hermano, ore para que el Señor me dé respuesta. Todo esto lo señala el Señor, no para buscar la respuesta violenta que les digo, sino para hacer realidad su demanda de cómo responder a los que nos atacan. Pasa la que sigue. Es Lucas 6:27. Pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Anda, y está el asunto. Oren por los que los maltratan. Hermanos, estamos en esta circunstancia ahorita. Hay gente que nos trata como enemigos. Hay gente que nos trata como aborrecidos por ellos, porque a lo mejor sí nos aborrecen. Hay gente que nos maldice. Hay gente que nos maltrata. Pues entonces, amen, hagan el bien, bendigan y oren. Esa es la respuesta. Y está bien difícil. Pero esos son los verbos que utiliza el Señor para exhortarnos. Amen, hagan bien, bendigan y oren. Ese es el valor supremo del cristianismo. Y además especifica eso para aquellos a que les escribió la carta, pero también a nosotros. Así que voy a citar textual a un comentario del maestro Ricardo Garrett, maestro de seminario de muchos, de Paz incluso, creo que fue maestro, y de otros más, que también fue nuestro maestro. Y dice el comentario de Ricardo Garrett, abro comillas: Dios permite esta persecución para ponernos a prueba. Todas las dificultades de la vida de fe son oportunidades para confiar en Dios y aprender a perseverar en su poder. Por lo tanto, el creyente no debe tener miedo de lo que ha de sufrir. Es natural sentir temor ante una profecía como esta, pero este temor debería impulsarnos a acudir a Dios y pedir su ayuda. Y así, el resultado final del sufrimiento será confianza en Dios. La profecía sirve para que la iglesia de Esmirna y nosotros, los lectores posteriores a este mensaje, nos preparemos buscando a Dios antes del momento de la crisis. Cierro comillas. Está bonito, ¿verdad? Lo que escribe el hermano Ricardo Garrett. Lo que hace evidente entonces, en medio de la crisis, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades, es nuestra absoluta, completa y total dependencia de Dios. Nunca promete que no habrá problemas, nunca promete que no habrá pruebas, nunca promete que no habrá aflicciones, nunca promete que no va a haber tribulaciones. Incluso promete cárcel y miseria para que busquemos su paz. Nos dice Juan 16, pasa la que sigue, 16:33: les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, que yo he vencido. Y si lo podemos creer, podemos entonces comprender la solicitud de no sentir temor, que es finalmente algo humano. Todos tenemos miedo en alguna cosa o en alguna circunstancia, ante un examen, ante una prueba de vida. Nos da miedo la incertidumbre. Entonces es momento de voltear nuestro rostro hacia Cristo y pedir de su paz y pedir de su consuelo. Necesitamos no solamente decir creo en Jesús, sino le creo a Jesús, para que no nos quedemos paralizados por el miedo, como conejo campareados, les he dicho otras veces. Y luego les dice, para mayor consuelo, el número 10. ¿A qué se refiere en la simbología el número 10? A lo humano. Otro comentarista dice a los valores del enemigo. Pero les dice 10 días. Más adelante habla de 1000 años. Los 10 días, hombre, le está diciendo, todo esto que estás pasando es transitorio. Dura poco, no va a ser permanente.
porque finalmente yo estoy contigo y finalmente tú triunfarás sobre el mal si sigues conmigo y si estás conmigo. Así que esto tenía que ser entendido así por los oyentes originales. Ellos son los que están en esa circunstancia y podemos ver entonces que es efectivamente una carta de amor, una carta de consuelo, una carta en donde el Señor dice: estoy contigo, estoy presente, conozco lo que estás viviendo, aunque no lo confesemos, aunque no lo hablemos, conoce nuestro corazón y nos dice: yo te doy de mi paz, yo estoy contigo y yo conozco lo que estás pasando. Así que es hermoso. No, nos vamos a la siguiente y última enseñanza. Una demanda: sé fiel hasta la muerte, dice uno. Y ayer que estaba buscando imágenes, bueno, no ayer, antier que empecé a buscar las imágenes de ser fiel hasta la muerte, me encontré una que decía: te voy a ser fiel hasta la muerte. Hablaba de una relación de pareja, ¿no? Te voy a ser fiel hasta la muerte, porque el vida está bien difícil. Hasta la muerte no es lo que está pretendiendo decir, ¿verdad? Sino aquí está diciendo: voy a mantener mi fidelidad hasta la muerte. Oiga, tenemos un Dios fiel, Él sí es fiel. Él sí es fiel, pero nos está demandando fidelidad a nosotros. Es un reto, es un reto. Así también había una persona que decía a su esposa: oye, ¿por qué me demanda ser como estéreo antiguo? ¿Por qué? Porque antes los estéreos decían alta fidelidad. Así que decía: ¿por qué me demanda ser así? No, nos está pidiendo eso, ser fiel hasta la muerte. Y luego nos dice: te voy a dar la corona de la vida. Y estábamos viendo los edificios altos, eran la corona de Asia. Y esa ciudad tan bella, esa ciudad próspera, esa ciudad hermosamente diseñada, esa ciudad culta, no se compara con la corona que tenía preparada el Señor para nosotros y para ellos. Y luego termina así diciendo: no, el que tiene oído, oiga. Pero podríamos cambiar el sentido, el énfasis en las palabras. Hermanos, ¿tenemos oído? ¿Sí? ¿Tenemos oídos? Pues oigan. ¿Sí me explico? Pues oigamos. Si tenemos oídos, oigamos lo que dice el Señor, lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venza, dice, jamás recibirá el daño de la segunda muerte. Después de esto, es una exhortación bella. Sé fiel hasta la muerte. Y si somos fieles hasta la muerte, dos consecuencias positivas: la corona de la vida y evitar el daño de la segunda muerte. ¿Y a qué se refiere? Nos regresamos a lo que predicó Dani la semana pasada. La exhortación a la iglesia de Éfeso. ¿Qué les decía? Te voy a dar de comer el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que solamente prohibió el árbol del bien y del mal? Quiere decir que el árbol de la vida, mientras estuvieron en el paraíso en comunión con Dios, era accesible para Adán y Eva. Y el pecado que les expulsa del paraíso les evita también comer del árbol de la vida. Ya no pueden acercarse, que había ahí un ángel con una espada así como de fuego, con rayos y centellas, se acercaban y achicharrados quedaban, ¿verdad? Entonces no podían acercarse ya al árbol de la vida. Pero aquí les está diciendo: vas a recibir la corona de la vida. Y esa corona de la vida es el fruto del árbol de la vida, que es la vida eterna. Oigan, primera consecuencia bella. Y luego les dice: no van a experimentar la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte espiritual, el alejamiento de Dios. ¿Les está prometiendo que nunca van a morir físicamente? No, ¿verdad? Está diciendo: no van a sufrir la muerte segunda, la muerte espiritual, la que es verdaderamente trascendente. ¿Por qué? Porque la muerte física, ¿qué creen? Todos tenemos una cita, y vamos a llegar puntuales, ni antes ni después, vamos a llegar justito a la hora. Sabemos en nuestro caminar que somos finitos, nuestra vida aquí es finita, se va a acabar. Yo creo que no hay nadie que diga que va a ser eterno en lo físico, pero en la segunda muerte sí. O sea que
nos está diciendo, hay quien la va a experimentar y hay quien no la va a experimentar, la segunda muerte. Y está hablando de la muerte espiritual. Entonces, ¿cómo podemos evitar la segunda muerte? Venciendo, ¿a qué? A todas las dudas, a todo el temor, a toda la incertidumbre, y entregarnos plenamente a Cristo. Entregarnos plenamente a Cristo. Y eso lo tenemos que pensar, incluso en medio de nuestras enfermedades. Tenemos enfermedades, ya también empezamos a acumular más, ¿no? Llega el momento en que digo, si no me duele la rodilla, voy al obituario a ver si estoy ahí. No estoy, ¿cuánto sigo vivo? No, por milagro no me duele mi rodilla, ¿verdad? Pero entonces, es eso, vamos a experimentar toda la muerte física, sí, pero tenemos una promesa de vida eterna con corona de vida y evitar la muerte espiritual. Es la segunda muerte. Así que en el contexto de la persecución que se vaticina y se avecina en Esmirna, para la iglesia de Cristo, esta exhortación y estas palabras de esperanza son la clave para enfrentar el martirio, para enfrentar la persecución, para enfrentar la prisión con valentía y con fe, que puede ser tan intenso que es necesario aceptar hasta la posibilidad de la muerte física, porque finalmente vamos a vivir. Esta seguridad ha sido el secreto de la victoria de muchos de los mártires a través de la historia cristiana. Tener su absoluta confianza en Dios y en su palabra, pese a la inminencia de la muerte física. ¡Ay, qué ejemplo tan grande! Así que no hay reproche alguno a esta iglesia. Es de las dos iglesias a las que el Señor no les dice un reproche. Es la primera de las dos. No hay reproche en la iglesia, a la iglesia de Esmirna. No hay reproche a esta iglesia perseguida, no hay reproche a esta iglesia tribulada, no hay reproche a esta iglesia sufriente. Les exhorta a tener una fidelidad a Cristo hasta la muerte. Oiga, esto no cayó en saco roto. Vamos a ver. Uno de los mártires de la iglesia de Esmirna fue llamado Policarpo, así se llamaba. Un jovencito que debió haber nacido como en el año 70, fíjense, Policarpo. Mientras en Palestina estaban destruyendo el templo de Jerusalén, él iba naciendo, probablemente en esas regiones. Así que debió haber conocido a Juan, debió haber conocido del Evangelio de Cristo, todavía de boca propia del último de los apóstoles que murió, que fue Juan. Probablemente su conversión se llevó a cabo en esos años, por ahí de fines de los años 80 del primer siglo. Probablemente tenía 26 años cuando esta carta se escribió. 26 años. Probablemente a esa edad en Esmirna había sufrido persecución, probablemente había sufrido cáncer, probablemente había sufrido hambre y miseria a causa de su fe. Pero Policarpo, siendo ya anciano, 86 años, fue quemado en la hoguera en el año 156 de nuestra era. Los judíos lo odiaban tanto, ahí está la imagen allá también. Los judíos lo odiaban tanto que violaron el Sabbat para juntar leña, para quemarlo, para que se quemara en la hoguera. Y odiaban tanto porque era diferente. Policarpo fue atado a la hoguera porque se negó a negar a Cristo. A pesar de que era un anciano de cabello gris y no un hombre que pudiera soportar mucho sufrimiento. Qué sencillo hubiera sido, pues lo niego y termino muriendo en mi camita, bien tranquilo, ¿verdad? A lo mejor ya no me falta mucho, a lo mejor ya no duro mucho, ya. Pero Policarpo se negó a negar a Cristo, sabiendo que iba a sufrir. El procónsul de Esmirna le dijo: niega a Cristo y podrás quedar libre. Te ruego que como un anciano consideres tus cargas. Y Policarpo respondió: así, 86 años he servido a Cristo,
Y me hace pensar, probablemente nació en una cuna cristiana, probablemente ya era la segunda generación de cristianos, probablemente sus padres le enseñaron a amar a Cristo y su conversión no fue en la adolescencia, sino fue un producto natural de vivir la fe cotidiana en casa. Pero él dice 86 años, he servido a Cristo, pues obviamente ya empezó a servir desde muy niño, ¿verdad? Porque murió de 86. Y le dice, y nunca él me hizo daño. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y vino el procónsul y le dijo al procónsul, todavía terminando, me amenazas con un fuego que arde durante 1 hora y al poco tiempo se apaga, pero ignoras el fuego del juicio venidero y el castigo eterno reservado a los impíos. Así era Policarpo, fiel hasta la muerte. Así vivió Policarpo y así murió Policarpo, haciendo realidad esta demanda de Cristo de ser fiel hasta la muerte. Llegó un viento, fíjense, y alejó las llamas de él, por lo que un soldado misericordioso corrió y lo estranguló, para que no siguiera sufriendo. Pero ese era Policarpo, de la misma iglesia, un hombre anciano que no iba a negar a Cristo, ni siquiera por unos pocos años de paz en la vejez. Esta es la materia de la que está hecha la iglesia de Cristo. Esta es la materia de la que nos está demandando. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia, y donde la iglesia es así, crece. Así que nos está desafiando, mis queridos hermanos. Nos está desafiando. Nos está desafiando el Señor. ¿A qué nos está desafiando? Nos está desafiando no solamente a creer en Cristo, sino a creerle a Cristo y creerle de manera tal como Él nos demanda, con fidelidad hasta la muerte. Nos está desafiando a no vivir en la comodidad. Nos está desafiando a ir por más almas. Nos está desafiando a sufrir las consecuencias de trastocar el mundo. Nos está desafiando a creerle con fidelidad. Nos está desafiando a creerle con esperanza. Estamos atribulados, mis hermanos. Nosotros mismos en nuestro cuerpo estamos atribulados. Nuestro corazón está sufriente ahorita. Estamos sufriendo de problemas para terminar el mes. Estamos a 20 y tantos y nos estamos tronando los dedos, ¿verdad? Creamos con esperanza. Creamos con fidelidad. Creamos con fe. Y es fácil decir esto en medio de la bonanza, pero lo que nos está demandando es que le creamos en medio de las tempestades, en medio de nuestras tribulaciones, que Jesús bien conoce, que Jesús bien conoce. Nos está desafiando, mis queridos hermanos, a vivir como una iglesia conforme al corazón de Cristo. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, en estas cartas cortas, chiquitas, pequeñitas, apenas unos cuantos versículos, cuántas enseñanzas tienes para nosotros, cuántos desafíos, cuántas exhortaciones, cuántos llamados a vivir nuestra fe con esperanza, creyéndote, no solamente creer en ti, sino en tu palabra, y encontrar en ti el consuelo que tienes destinado para cada uno de nosotros, la paz, la esperanza, el poder vivir conforme a tu voluntad, Padre bendito, que nos expresas en estas hermosas palabras. Te damos gracias por ello, Padre bendito, y te ruego, Padre, que estas palabras nos las llevemos en el corazón y pensemos que tú estás con nosotros, que tú nos conoces y que tú estás con nosotros en medio de todas las pruebas, las dificultades y las tribulaciones, y que eso nos debe dar esperanza y nos debe dar consuelo y nos debe dar de tu paz, Padre. Te rogamos por aquellos hermanos que están aquí, por también aquellos que por una u otra circunstancia no pudieron estar. Te rogamos por aquellos que escucharán posteriormente la palabra a través de los medios electrónicos. Y te pedimos, Padre, que nos sigas bendiciendo, así como estabas bendiciendo a la iglesia de Esmirna, no con valores mundanos,
no con valores materiales, sino con la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Contexto lema y quedará terminado el servicio, pero antes de eso, una alabanza. ¿Sí? Y después de eso, ya nos preparamos para los servicios, ¿vale? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Alabemos, mis hermanos.